Ahí está, canijo de Guadalupe. No cerró su cámara. Sí. Quítame, por favor. Muy buenas noches. Hoy, 15 de diciembre de 2020. Mi más cordial bienvenida este martes. He roto la secuencia de miércoles y jueves que llevábamos regularmente. Y pues hemos hablado de una gran cantidad de cosas a lo largo de este tiempo y ha sido algo que ha resultado súper benéfico. Sí, este año, como todos nos damos cuenta, es un año muy diferente. ¿Sí? Una enfermedad que todavía no terminamos de entender, nos ha cambiado la vida, nos ha llevado a la necesidad de aislarlos de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, de alumnos y adaptarse a las nuevas formas de interacción, como la que estamos usando en este día. En otros tiempos, un evento como este nos permitía conocer a nuevas personas. Hemos tenido una gran cantidad de estos eventos presenciales en los que reunimos a cientos de personas, interactuamos con amigos, compartimos intereses con ellos, conocemos a más gente, conocemos a gente con la que podemos colaborar, nos platicamos las novedades buenas y las malas también. Invitamos a nuestros estudiantes, de hecho, a mí es una de las cosas que me caracterizan. Trato de llevar a todos estos eventos a los estudiantes, los invito, de hecho, hoy están invitados los alumnos de mis grupos y la idea es llevarlos a que se interesen por la parasitología. Necesitamos mucha gente que se junte con nosotros, ¿sí? Entonces, si es una desventaja el no interactuar, pues ahora utilizando estas plataformas, nos resulta súper interesante porque tenemos la oportunidad de extendernos hacia mucha gente, ¿sí? De hecho, ya hay gente conectada de otros países a la que le doy la bienvenida y esto nos permite extender nuestra presencia como sociedad en una circunstancia tan especial como la que viene ocurriendo durante este año. Y esto pues nos ha generado toda una serie de experiencias en las que hemos estado bien estresados, hemos estado correteados por toda una serie de eventos, pero finalmente logramos cristalizar los objetivos que perseguimos y esto nos llena de gusto. ¿Sí? De manera que en el caso de nuestros socios, les agradezco muchísimo el apoyo que han venido mostrando hacia estos eventos. He invitado a varios de nuestros socios, he invitado a estudiantes que son asesorados por nuestros socios y esto nos permite cumplir una parte del cometido de la Sociedad Mexicana de Parasitología, que es el que muchísimas sociedades están adoptando para cubrir actividades para mantenerse activas, ¿sí? De manera que vamos a tratar de mantener, esta es la última plática del año. Les aviso, vamos a continuar trabajando a partir del 15 de enero, no vamos a tener una plática de fin de año, vamos a trabajar a partir del 15 de enero y vamos a seguir esforzándonos porque esta cosa vaya funcionando, ¿sí? Y que realmente le resulte positiva a la gente. De modo que hoy, 15 de diciembre, me voy a permitir presentarles a nuestro ponente. Nuestro ponente es el doctor Fidel de la Cruz Hernández Hernández. Sí, él es investigador del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Él es biólogo de formación, de hecho, es un biólogo bien especial porque él estudió biología experimental y fue en la etapa en la que se produjo ese tremendo cambio de la biología y se proyectó hacia muchísimas áreas. El doctor Hernández es uno de estos ejemplos. Él realizó su maestría también en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y también estudió el doctorado en esa área, en el Departamento de Genética y Biología Molecular de ese mismo centro de investigación. Él ha desarrollado una serie de cursos de capacitación para terminar su formación para el empleo de tecnologías de avanzada para el estudio de las enfermedades transmitidas por vectores
ha sido, ha acudido como profesor invitado en algunas universidades para extender su conocimiento. Él es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, forma parte de la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia, es miembro, con mucho orgullo lo digo, de la Sociedad Mexicana de Parasitología, de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Cuenta con toda una serie de distinciones asociadas al desarrollo de su trabajo, pero además tiene otra cualidad el doctor Hernández. Él es docente, ¿sí? Y trabaja desde, digamos, la infantería con estudiantes de la licenciatura en la Universidad Simón Bolívar, pero también tiene estudiantes de maestría, de doctorado, lo cual le ha permitido dirigir una serie de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Y pues su vida prácticamente ha sido el estudio de los parásitos que se asocian con la malaria, pero también ha trabajado con enfermedad de Chagas, ¿sí? Y sobre todo se ha enfocado al trabajo con los vectores de estas enfermedades, ¿sí? Organismos que son toda una, toda una situación increíble que parece que los trajeron de otro planeta por la tremenda capacidad de adaptación que presentan estos organismos, ¿sí? De manera que, pues, sin más les puedo decir que muy aparte de todos estos elementos, todo este listado, que podríamos pasarnos un buen rato platicando de él, además les puedo decir, el doctor Fidel Hernández, además de ser un excelente investigador, es una extraordinaria persona, ¿sí? Hemos tenido oportunidad de convivir ya durante varios años con él y muy independientemente de toda la formación que tiene, él ha logrado lo que en muchos casos no se da, que es llegar a ser una persona humilde, ¿sí? Una persona que muestra un gran afán de colaboración cuando se le plantea el desarrollo de una serie de actividades. Así que, sin más por el momento, los dejo con el doctor Fidel Hernández. Les recuerdo que todas las personas que quieran realizar alguna pregunta la pueden plantear en el chat del Facebook, en el que ya están integrados muchos, para poder hacérsela llegar en la etapa de preguntas y respuestas, ¿sí? De manera que, como de costumbre, tenemos aproximadamente una hora para desarrollar el tema y al final tendremos esa sesión de preguntas y respuestas. Doctor Hernández, por favor, ya puede abrir su pantalla. Sí. Y le damos la más cordial bienvenida para comenzar. ¿Sí? Ya puedes compartir tu pantalla, Fidel. Sí, y te vas a quedar solito. ¿Ya apareció? Ya estaba, Fidel, ya tienes el espacio para ti solito. Bueno, pues muchas gracias. Desde luego tengo que empezar agradeciendo tantas buenas razones a favor de mi persona. Desde luego siempre es bueno colaborar con la Sociedad de Parasitología y desde luego espero poder desviar los reflectores hacia nuestro parásito, hacia el Plasmodium. De hecho, como siempre me cuesta mucho trabajo acordarme de los créditos, y además es mucha gente que al final la volveré a mencionar, quiero decir que una buena parte del trabajo que les voy a mencionar incluye desde luego cosas de la literatura para hacer una historia acerca de la cuestión del paludismo, pero también tiene que ver con el trabajo desarrollado en varias instituciones que incluyen el Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad de California en Irvine, desde luego el CIMBESTAB y algunos chicos de la Universidad Simón Bolívar. Entonces, bueno, pues empecemos hablando de la malaria. La malaria es la enfermedad parasitaria más importante en la historia de la humanidad. Se dice que Alejandro Magno murió de malaria y imagínense desde qué época ya se habla de la importancia de este padecimiento. Y de hecho esta diapositiva es la portada de un libro en el cual nos presentan una caricatura acerca
los miembros del imperio británico que llevan una serie de elementos que formaron parte de lo que podían utilizar los colonizadores ingleses. Mucha investigación en malaria, incluso a la fecha, se ha hecho a partir de instituciones inglesas, precisamente por la importancia que tenía en las colonias esta enfermedad. Ahora, de hecho, el descubridor de las fases sexuales es un inglés de nombre Ronald Ross, y en el año 98, pero en el 1898, es que Ronald Ross pudo llegar a este descubrimiento. Actualmente, ahora sí que más de 100 años de Ross y cientos de años desde que ya se tiene alguna idea de la enfermedad, pues todavía seguimos batallando con ella. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud publica anualmente un reporte de la malaria donde nos dice cuál es el estado a nivel mundial del número de casos, fallecimientos, distribución, etcétera, y además coordinan la lucha contra la malaria. En México, eh, siempre quiero hacer notar que tenemos una publicación que, parafraseando a alguien que todos hemos oído hablar, ni Obama la tenía, que es el boletín epidemiológico. Yo creo que algo que no somos del todo conscientes es la importancia que tiene el personal de salud que está trabajando para todos los mexicanos. Y en el boletín epidemiológico podemos encontrar una serie de datos porque hay una serie de enfermedades que son de reporte con respecto al número de casos, distribución, etcétera. Y este boletín además se publica semanalmente. Entonces, si no lo conocen, lo pueden bajar del internet y es excelente para cualquiera de las enfermedades parasitarias que ustedes tengan interés. Ahora, la malaria es una enfermedad de distribución mundial. En este caso, es un mapa en el cual se tienen las categorías dispuestas por la Organización Mundial de la Salud y que tienen que ver con qué tanto está controlada o no la enfermedad. Aquí los colores nos hablan de que los sitios, digamos, más complicados son aquellos donde se está intentando el control. Pero hacia arriba en esta escala tenemos la eliminación, la preeliminación y la prevención de la reintroducción. En breve vamos a definir estas categorías. Ahora, la incidencia de casos de malaria del 2010 para acá, a nivel mundial, se ha mantenido ya más o menos estable, y en África, que es el continente en donde más casos de malaria se presentan, ha habido una disminución entre 2010 y 2018. En esta otra gráfica tenemos el número de casos por continente, de tal manera que podemos ver que la tendencia entre 2010 y 2018 fue a la baja. Sin embargo, a partir del 2019, en los reportes de la Organización Mundial de la Salud, se menciona que la tendencia a la baja se ha detenido de tal manera que hay ahora en varias partes del mundo repuntes con respecto al número de casos. Ahora, esta imagen, como niño que fui en los 60s, me gusta presentarlo. ¿Por qué esta confesión del niño de los 60s? Porque en los 60 se veía muy optimista el desarrollo de la ciencia, de la educación, de la igualdad entre los países. Sin embargo, esto no ha madurado como uno esperaba cuando era uno niño. Y entonces hay unas metas que se plantean, yo creo, desde siempre, desde toda la historia de la humanidad, que tiene que ver con que haya cobertura de salud universal, mejores condiciones de salud y bienestar, y que se puedan atender las emergencias de salud para todos sin distinción. Y esto, aunque parezca haber sido una salida del tema, está relacionado con la cuestión del manejo de las enfermedades.
ahora que estamos en esto del COVID y demás, pareciera que hubiéramos olvidado toda una serie que son de cosas que pues ya se conocían, como el manejo de la enfermedad de la malaria, que hace algunos años había más de 1 millón de muertes al año y actualmente andamos rondando el solamente, y que conste con las comillas al solamente, 400,000. Pero ahora, esto que tenemos aquí es como la recapitulación de cómo se van haciendo las medidas de control para lograr ese ideal de la erradicación. Les hablaba yo en el mapa de que había control, preeliminación, eliminación y prevención de la reintroducción. Entonces, en este caso, cuando hablamos de control, se habla de la reducción de la incidencia de la enfermedad, prevalencia o mortalidad, pero estos tienen que ser resultado de esfuerzos deliberados y tiene que mantenerse estas intervenciones para mantener una tendencia a la reducción. En el siguiente paso, en la preeliminación y eliminación, idealmente se llega a un número de casos cero de aquellos que son transmitidos localmente. Hago la aclaración, transmitido localmente, porque, por ejemplo, México es un país que en algún momento dado ha sido ejemplo a nivel mundial del manejo de la malaria o paludismo, pero sabemos que con situaciones como, por ejemplo, la migración sin control desde Centro y Sudamérica, podemos llegar a reintroducir la enfermedad. Entonces, en esta situación de la eliminación, se habla de la reducción a cero de la transmisión local. Y esto se mantiene como resultado de esfuerzos deliberados, pero las medidas de control deben de mantenerse. La siguiente etapa sería la erradicación, pero la erradicación es una situación que tiene que ser mundial, porque siempre que haya casos y haya migración y pueda existir la transmisión, no se logra la erradicación y en ese caso ya no habría la necesidad de los esfuerzos deliberados y los cuales ya no serían más necesarios de ninguna manera. Ahora, hablando un poco más de la historia de la malaria, ¿qué tan importante es la malaria que es la única enfermedad parasitaria para la cual se han dado 4 veces el premio Nobel? Aquí les pongo los más antiguitos. Ronald Ross lo recibió en 1902, ya les comentaba por aquello de la descripción de las fases sexuales, las cuales ocurren en el mosquito. Antes que Ronald Ross, Alphonse Laveran ya había descrito una buena parte de las fases. Estas son las que ocurren en el vertebrado, son las fases sanguíneas. Y en 1948, Müller le dieron el premio Nobel por algo que ahora tal vez puede ser contradictorio. Müller, sus experimentos consistían en tener jaulas con mosquitos en los cuales probaba agentes químicos que mataban a los vectores. Müller encontró este compuesto que lo echaban en la jaula, ponían mosquitos y los mosquitos ¡cuas!, se morían. Ahí dejaban la jaula y a los 3 días volvían a meter mosquitos sin meter ningún otro químico y los mosquitos se volvían a morir. Y así sucesivamente en periodos de tiempo muy largos. Entonces, a esa característica se le llamó residualidad y por eso el DDT se consideró el mejor insecticida para el control de la malaria. Actualmente, como les digo, eso puede resultar conflictivo porque ahora tenemos criterios nuevos respecto a al respeto al ambiente, los posibles efectos en la población, etcétera. Pero en 1948, lo que ahora nos consideramos incorrecto fue una de las razones para considerarlo un gran avance. Ahora, en México, este, eh, algo que quiero mencionar
y lo quiero mencionar con esta diapositiva que se ve como antigüita y lo hice adrede. Vean ustedes que los datos respecto a la malaria se reportaban según los quinquenios. Entonces, en el quinquenio de 1943 a 1947, vean aquí la barra oscura, estas barras corresponden a las 10 causas más importantes de muerte en México. Y la tercera causa de muerte en ese quinquenio fue paludismo. Y eso ocurrió antes de la campaña de erradicación. La campaña de erradicación se basó precisamente en el uso de los insecticidas y en el manejo de los pacientes, de tal manera que hubo una gran inversión para poder entrar en esta cuestión de la campaña, que además fue una campaña a nivel mundial. En algunas partes de África, los bombarderos americanos que dejaron de ser utilizados en la guerra se usaron para echar insecticida en los campos. Entonces, fue un esfuerzo tremendo para intentar, como les digo, la erradicación, que acabamos de hablar de la definición de erradicación. Ahora, cuando empezaron a aplicarse ya las medidas, empezó a bajar el paludismo o malaria como causa de muerte, de tal manera que en el 53-57 ya fue la quinta causa de muerte, y para el 58 dejó de estar entre las 10 causas de muerte de los mexicanos. Esto yo creo que no lo debemos de olvidar por varias razones. Una, porque a pesar de que tenemos controlada la enfermedad, si bajamos la guardia, así como pasa con la pandemia que tenemos ahora, podemos entrar en problemas. Y esto es el ejemplo de esta gráfica. En 1983 teníamos 75,000 casos en México, pero alguien decretó desde el gobierno que la malaria estaba erradicada en México y se dejaron de aplicar las medidas de control. Entonces en el 84 tuvimos 85,000, en el 85 tuvimos 133,000, y entonces aquí dijeron, no, pues, no hemos acabado con la malaria, y a partir de entonces tenemos siempre a una parte de trabajadores de la salud vigilando que esta situación no vaya para atrás. Aquí yo quiero nada más hacer énfasis en la importancia que tuvo la malaria en México, porque fue uno de los países que también tuvo una iniciativa muy peculiar. Los chamacos estudiantes que anden por ahí ya no han mandado cartas con timbres, pero hace algunos años, para poder mandar una carta, no le dabas clic al mouse, no le picaba la cola al mouse, sino que tú a tus cartas les ponías un timbre postal. Y entonces los timbres postales tú tenías que comprar dos. Uno, que era para el servicio postal, y el segundo era un impuesto para financiar la campaña de erradicación. Y ahora, vean ustedes la imagen tan dramática. Tenemos un hombre arrodillado, el cual está siendo sojuzgado por un mosquito. Y esta imagen no era solo en México. Si ustedes buscan en el internet, hoy que es aniversario de la muerte de Walt Disney, hay una película corta de estudios Walt Disney de los años 40 que se llama algo así, traducido el nombre es algo así como La maldición alada. Y hay una imagen muy parecida en esta película que es de todo, en todos sentidos, didáctica para orientar a la gente de las medidas de control de los mosquitos. De hecho, es hasta divertida porque ustedes pueden ver a los 7 enanos persiguiendo mosquitos. En particular, Tontín se agarra a golpes ahí con un mosquito. Entonces, si pueden buscarla en el internet, se las recomiendo. Dura como 7 minutos tal vez. Bueno, pero ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan difícil erradicarla? ¿Por qué tantas cosas? Bueno, algo que a mí me ha resultado muy apasionante de la cuestión del paludismo es
la belleza de la complicación del ciclo de vida del plasmodium. El plasmodium es un parásito que vive en 2 huéspedes y en cada uno de ellos es como que fuera una colección de parásitos diferentes. El ciclo de vida generalmente se describe empezando por la hembra del mosquito, porque las hembras son las únicas que transmiten la enfermedad. Y esto no pretende ser una cosa sexista, sino que en el caso de los mosquitos, solamente las hembras chupan sangre. Entonces, en el hábito de la hematofagia es que llegan a inyectar a una fase del parásito que se llama esporozoito. Algo que en la escuela se puede convertir en una especie de terror es que el ciclo tiene muchos nombres, pero a la larga comprende uno que esto es importante de recordar porque cada uno de ellos tiene una función específica. El esporozoito se desarrolla en la glándula salival y es especializado para viajar en el cuerpo del huésped vertebrado para llegar al hepatocito. Adentro del hepatocito se multiplica y genera un esquizonte. El esquizonte es una célula hepática que en su interior se desarrollan una gran cantidad de parásitos. Y esto es espectacular desde el punto de vista evolutivo y ecológico. En biología se define una situación que se le llama de cuello de botella, donde una población se reduce muchísimo en el número de organismos y entonces se supone que hace homogeneidad genética. Entonces, si esta infección es dada solamente por un esporozoito, que esto es posible, este esporozoito de primera instancia está clonado adentro de su huésped vertebrado. Sin embargo, una cosa que es espectacular del parásito es que tiene en sus cromosomas mecanismos para mutar, pero además los tiene para mutar en regiones específicas, de tal manera que aunque entre un solo parásito, al darse los ciclos, primero el hepático y luego el desarrollo eritrocítico, lo que se va generando es una población que ahora ya tiene otra vez variabilidad. Ahora, en el desarrollo sanguíneo, lo que hace el parásito es meterse adentro de un eritrocito, allí se desarrolla, da alrededor de 20 parásitos que salen a la circulación y cumplen este ciclo. Pero de repente hay un parásito de estos que toma una decisión. Se ve en el espejo y dice, voy a tener sexo. ¡Ay, caramba! Entonces, en el momento en que toma esa decisión tan importante de su vida, la biología molecular no ha acabado de poder describir todo lo que hace, porque ese parásito se recluta para romper el ciclo y ahora generar unas fases del parásito que se les llama gametocitos. Estos gametocitos tienen la particularidad de que disminuyen mucho su metabolismo. Esto los hace particularmente importantes para la transmisión por 2 razones. Una, cuando disminuyen su metabolismo, detienen su diferenciación. Y estos gametocitos son precursores de gametos, pero no son gametos. Entonces, si a una persona se le da medicamento, el gametocito, precisamente porque tiene disminuida su velocidad metabólica, es más resistente a un tratamiento. Entonces, algo que pasa con personas que sean tratadas, en tiempos muy cortos van a tener gametocitos, aunque ya no tengan todo lo demás. Y esto es todo lo que necesita el siguiente mosquito para llevarse ahora fases precursoras de la enfermedad que se van a desarrollar en el interior del estómago de la hembra, adentro de la comida de sangre. Vean que le tuve que dedicar mucho tiempo a esta diapositiva
para hacer un lenguaje y para determinar una serie de territorios. El ciclo eritrocítico que ocurre en sangre, esta diferenciación sexual recientemente se ha descrito que es extraordinariamente complicada porque el parásito sale de circulación, se mete en médula, se mete en tejidos, termina la diferenciación y luego regresa a sangre para poder ser comido por la hembra. Y por otra parte tenemos aquí el desarrollo verdaderamente sexual, porque el gametocito reconoce el estómago del mosquito por varias razones de presencia de compuestos químicos, pH y temperatura que lo hacen ahora diferenciarse a gametos, y aquí lleva a cabo su luna de miel, para lo cual literalmente se desnuda, porque todas estas fases viven adentro de un eritrocito. Acá se tiene que desnudar y diferenciarse, y rápidamente, en 18 horas, se genera una fase móvil que ahora forma un quiste en el estómago, en la superficie epitelial, y más o menos en 15 días se va a la glándula salival para que otra vez cuando el mosquito hembra pique, transmita al parásito. Ahora, algo que también es importante mencionar es que el parásito este género de parásitos hay más de 100 especies, y estas 100 especies son específicas de un huésped. Solo 5 se sabe que afectan al hombre. Falciparum, que es la más peligrosa, Vivax, Ovale, Malaria y Noblesi. Pero hay parásitos que son especializados para anfibios, reptiles, aves y roedores. Y esto además está relacionado con especificidad en los mosquitos que los van a transmitir. En el caso de los mosquitos que transmiten los parásitos humanos, son del género Anopheles, pero en el caso de los otros animales pueden ser del género Aedes o incluso de otros insectos hematófagos. Continuamos con más problemas para el control de la malaria. ¿Por qué no la hemos logrado erradicar? Bueno, por una parte, el mayor control ha sido con los insecticidas. Pero los insecticidas son caros ellos mismos, su producción y su distribución son contaminantes, y cada vez hay más poblaciones de insectos resistentes a los insecticidas. Vacunas, no hay. Ahora que estamos otra vez volviendo a la cuestión actual de la pandemia, que se habla de las vacunas recombinantes en base a virus, de moléculas de ácidos nucleicos, varios de estos conceptos se han probado ya desde hace años en el Plasmodium, y a pesar de que se han logrado avances, estas vacunas no han sido o no han alcanzado los niveles de eficiencia necesarios para poder hacer una vacunación masiva y que se pueda detener la transmisión orientándose hacia la erradicación. Y los medicamentos son caros, son de difícil distribución, aparece resistencia, y a pesar de que hay nuevos en fase de investigación, actualmente tenemos problemas en varias partes del mundo por la aparición de la resistencia. Ahora, para acabar de las definiciones de la malaria, dependiendo de la especie de parásito y de condiciones del huésped y de condiciones incluso geográficas y sociales, puede tener una amplia gama en lo que podemos ver, desde tener una infección asintomática hasta la muerte. Y vean que es complicado, el parásito tiene toda una serie de factores determinados genéticamente, como variación antigénica, resistencia a drogas, tener diferentes velocidades de multiplicación, diferentes eficiencias de producción de gametos, el huésped, su inmunidad, condiciones de citocinas,
cuestiones genéticas, edad, embarazo, etcétera, y condiciones sociales, pues tienen que ver incluso con la estabilidad política y con factores culturales, porque en un país que no tenga estabilidad política, se rompen las medidas de control que dependen del Estado, y si en México, por ejemplo, dejáramos de checar los vectores y los enfermos, en bastante poco tiempo volveríamos a tener una situación de cuidado. Ahora, el parásito en sus diferentes fases va a tener distintas moléculas. Estas moléculas se las muestro aquí de la fase del esporozoito solamente para hacer notar la complejidad de este parásito. El parásito, por una parte, va a tener algunos elementos que son extraños. Todos los apicomplexa, como muchos de ustedes ya saben, tiene organelos celulares especializados en la secreción de proteínas. Estas proteínas son utilizadas para lograr entrar a una célula huésped. Pero por otra parte, el parásito tiene algunas características que son muy notables. La mayor parte de su ciclo de vida es haploide. El único tiempo en que se convierte en diploide es en el estómago del mosquito. Una cosa rara. Otra cosa rara que comparten varios parásitos es la cuestión de el contenido de DNA. En un organismo, digamos, estándar como nosotros, el contenido de DNA está orientado hacia tener más o menos 50 y 50 de pares GC y AT. Y los parásitos del género Plasmodium andan en un altísimo contenido de pares AT. Otra característica que esta sí ya suena a ciencia ficción es la presencia de un organelo que se le llama apicoplasto. Noten aquí el nombrecito. Api es algo que es compartido por los parásitos apicomplexa, y plasto, que plasto pues nos suena como a cloroplasto, ¿verdad? Pues sí, es cierto. Resulta que hay moléculas en el apicoplasto que son más parecidos a los vegetales que a los animales. Entonces, los que hacen biología de la evolución dicen que los apicomplexas son tan antiguos que están en la raíz de la división entre los animales y las plantas. Y esto ha sido mencionado en varias ocasiones como un posible sitio para encontrar blancos farmacológicos, porque de hecho estos parásitos son sensibles a los herbicidas de una manera bastante notable. Ahora, en la superficie hay una serie de moléculas que van a darle también variabilidad antigénica. Entonces, el sistema inmunológico se ve fácilmente confundido por esta situación. Hay muchas cosas que tendría que yo que mencionarles, pero por razones de tiempo no voy a poderles platicar todo lo que quisiera. Ahora, muy rápidamente voy a hacer énfasis aquí de las fases sanguíneas. Cuando el mosquito pica y los parásitos van primero a los fluidos, la linfa o la sangre, los parásitos viajan en la saliva desde las glándulas salivales para llegar al hígado. Ahora, noten aquí cómo nos ofende el mosquito, porque no solo nos pica, nos escupe. Y precisamente en esa saliva los parásitos se transforman, se multiplican en el hepatocito, se liberan los merozoitos, y con eso tenemos el ciclo eritrocítico, donde entra a un glóbulo rojo, se dispersan,
otro glóbulo rojo, se dispersan, otro glóbulo rojo, se dispersan, y así sucesivamente. Pero entonces, esta situación, o en esta situación nosotros podemos identificar a una fase del parásito que se llama el merozoito. En el merozoito ocurren, modifica al eritrocito en varias de sus características celulares, llevándolo a glicólisis anaerobia, determina cambios en la permeabilidad, cambios en el citoesqueleto, de tal manera que en algunas especies de Plasmodium, como Plasmodium falciparum, se generan en la superficie del parásito una serie de modificaciones que se les llama NOFs. Estos NOFs van a mediar una propiedad del parásito que es la adhesión a los endotelios. En el caso del Plasmodium falciparum, esta adhesión lo hace terriblemente peligroso porque hay clonas del parásito que se pegan en los endotelios cerebrales y es una de las causas de muerte por Plasmodium falciparum. Hay isquemia cerebral. Otras clonas del parásito se pueden ir a otros tejidos como la placenta, y entonces en una mujer embarazada pueden disminuir el flujo sanguíneo en el producto de tal manera que haya desnutrición o incluso pérdida del producto, y eso es dado por una serie de moléculas que el parásito, esta es un eritrocito parasitado, pero todas estas moléculas se expresan en la superficie y determinan la adhesión a una serie de proteínas que están presentes en la superficie del endotelio. Aquí está entonces lo que yo les decía de que puede darse las distintas manifestaciones de taponamiento, dando malaria cerebral, o isquemia en otros tejidos, o malaria placentaria. Bueno, esta diapositiva la pongo aquí, aunque pareciera que vamos a una cosa de biología celular básica, para hacer notar una cosa importante. Las células eucarióticas tienen que expresar su información genética a partir del DNA, siguiendo un proceso de identificación de genes para dar transcripción, hacer mensajeros, traducción y hacer proteínas. Ahora, este proceso de transcripción es central para que una célula exprese su genoma y un fenotipo. Requiere de hacer transcripción, y la identificación de los genes que se van a transcribir van a depender de la expresión de factores de transcripción. Hay toda una colección. No sé si ustedes se han puesto a checar su DNA para ver cuántos factores de transcripción tienen. Si no lo han hecho, pues empiecen. Se van a tardar un ratito. Pero en el caso del Plasmodium, resulta que a la hora de comparar los genomas del humano, del Plasmodium y del mosquito, empezamos a encontrar que existen una serie de diferencias que son sumamente importantes. Plasmodium tiene muy poquitos factores de transcripción. Entonces, eso lo hace un organismo, híjole, que es una excepción a lo que conocemos en la mayor parte de los organismos eucarióticos. En el año 2002 se publicaron los genomas, o la primera versión de los genomas humano del Plasmodium y del mosquito. Y con esto se dio el nacimiento de la genómica y la proteómica. Si bien estas disciplinas han ido evolucionando de tal manera que ahora, por ejemplo, podemos hablar de que en el 2017 ya se hace una integración de el análisis combinado de ácidos nucleicos, proteínas y demás, y a todo esto se le llama multiomics. El nacimiento fue aquí, donde empezamos a tener métodos para
secuenciar rápidamente genomas, proteínas totales, transcritos, y también se desarrollaron las herramientas informáticas para encontrar la manera como todas estas moléculas se van interrelacionando. Entonces, ahora podemos hacer cosas como esta, como los patrones de expresión, pero pues con Plasmodium eso no funcionaba del todo bien. Actualmente ya se ha podido describir, y aquí quisiera yo mencionar, por ejemplo, los grupos del Instituto Pasteur, del doctor Arthur Scherf y de la doctora Rosaura Hernández, que trabaja en el CIMBESTAB. Ellos encontraron que para regular la transcripción ocurren reorganizaciones del material genético en el núcleo, de tal manera que vean que aquí estamos representando el núcleo del trofozoito, del anillo, del esquizonte, y esto son núcleos de los parásitos en el ciclo eritrocítico. Y vemos entonces que la mayor parte de la transcripción se va a regular porque el DNA se va cambiando de acomodo. De tal manera que en este núcleo, lo que vemos en otro colorcito, corresponde a las regiones que son activas en transcripción. Y entonces los puntitos nos hablan de regiones inactivas y activas en transcripción. Y los puntitos de otros colores nos hablan de que regiones del cromosoma entran, se transcriben, y cuando cambia la fase del ciclo, se salen y entran otros. De tal manera que mucho de la regulación de la transcripción se hace por reacomodos de la cromatina. Y esto además es muy espectacular porque cuando un parásito va a decidir irse a las fases de gametocito o de esporozoito o la que quieran, los territorios de regulación de la transcripción van cambiando. Entonces, de nuestra biología molecular básica, esa que vimos allá cuando estábamos en la licenciatura, pues vemos aquí un organismo que apuesta a otros mecanismos de transcripción para expresar sus propios genes. Y por si eso fuera poco, de esos poquitos factores de transcripción que sí tiene el plasmodium, últimamente se han descrito una familia, y esta familia se les llama AP2, pero esta familia tiene una característica. AP2 quiere decir apétala. Estos factores de transcripción son factores de transcripción homólogos a factores de transcripción de plantas. Y siguiendo esos cambios de reorganización de cromatina, los factores apétala se transcriben igual de una manera característica por fase del ciclo de vida. De tal manera que vean cómo en este caso, en las fases sanguíneas hay una familia de transcritos, o perdón, de factores de transcripción que se expresan, se apagan y se prenden otros en las fases que están en el mosquito. Entonces, actualmente esto es un campo de estudio muy, muy activo en lo relacionado a cómo el parásito está regulando sus cambios de fase en el ciclo de vida. Híjole, espero no estarlos mareando, pero aquí digamos que me voy a levantar el cuello un momentito, porque la otra forma en la cual regula el parásito ahora va a ser en sus proteínas. Y resulta que eh, eh, Lore González López, que estuvo trabajando en mi laboratorio, publicó un trabajo requete bonito donde las fases sanguíneas de un parásito en un modelo de ratón va modificando una modificación de las proteínas a lo largo del ciclo de vida.
Esta modificación, que se le llama ubiquitinación, consiste en lo siguiente. Una proteína que se hace en la fase más temprana cumple su función, pero como ya hemos dicho, conforme va cambiando de fase del ciclo de vida, va de las más jóvenes, el anillo, al trofozoito, al esquizonte. Aquí vamos viendo que se multiplica el número de núcleos. Entonces, el parásito se está multiplicando. Pero ahora, cada parásito, que lo podemos identificar por su localización del núcleo, de relativamente poca ubiquitinación, va aumentando y aumentando, de tal manera que cuando llega a la fase madura, antes de romper al esquizonte, tiene sus proteínas ubiquitinadas y las manda a destrucción, de tal manera que cuando ahora se libera esa fase, da toda la vuelta y tenemos, a partir de los esquizontes, anillos nuevos. Estos anillos nuevos tienen ahora relativamente poca ubiquitinación de sus proteínas. Y una cosa que actualmente es también muy activa en el campo del Plasmodium es la regulación de la vida de las proteínas por el fenómeno de ubiquitinación. Bueno, esta ya me la salto. Y algo que también es notable de todo esto que les estoy comentando es que la reunión de decisiones en la cromatina, transcripción mediada por factores de transcripción que cambian con la fase del ciclo de vida, ahora se está reportando que regulan la formación de los gametocitos que yo les mencioné desde un principio, que son una fase sumamente importante en la transmisión, en la genética y en la sobrevivencia del parásito. Entonces, eso era lo que les quería platicar solo del parásito. Pero ahora vámonos al mosquito para mencionar algunas cosas rápidamente también. El mosquito se ha considerado el animal más peligroso del mundo porque, si ustedes comparan cuántas personas son asesinadas por, vamos a ver aquí uno de esos que decimos que son peligrosísimos. Los tiburones matan 10 personas al año. Los cocodrilos matan 1000 personas al año. Los perros matan 25,000, las víboras 50,000. Pues eso no cuenta si lo comparamos con los humanos, que entre humanos al año nos matamos 500,000, pero el mosquito, por enfermedades transmitidas, mata más de 700,000 personas. Entonces, el mosquito es un organismo que nos tiene que importar. Ahora, el mosquito tiene su propia biología, la cual es muy diferente a la nuestra y que es importante de analizar para poder llegar a una idea de cómo controlar la transmisión. Por una parte podemos echar insecticidas y acabar con el ambiente, pero una cosa que es, yo creo, muy importante para justificar el por qué se tiene que hacer investigación básica de los mosquitos es porque tenemos que encontrar otras maneras de evitar la transmisión, sin matar a todos los insectos en un lugar echando insecticidas indiscriminadamente, y por otra parte sin eliminar totalmente a los mosquitos porque pues tienen un lugar en la ecología. Entonces, algo que es importante para poder saber esto o para poder entrar a esto es analizar la inmunología de los mosquitos. En el cuerpo del mosquito hay cavidades y no hay vasos sanguíneos. Entonces, en estas cavidades, los parásitos migran, tienen que sobrevivir para llegar a las glándulas salivales. Entonces, aquí hacemos énfasis otra vez en la cuestión de que en el mosquito anófeles
van a haber ciertas fases, las fases sexuales y unas fases invasivas que llegan a la glándula salival. Entonces, sin ser bulleristas, pero es importante analizar las fases sexuales del mosquito. Entonces, aquí otra cosa que pasó en el laboratorio eh, es el trabajo de un estudiante que se llama Alberto Alonso Morales. Alberto Alonso, en colaboración con otro estudiante que se graduó hace algunos años, Jorge Torres, estuvieron haciendo una cosa que no es trivial. A partir de las fases sanguíneas, se pueden obtener gametocitos y estos utilizarse para hacer in vitro las fases del parásito. Entonces, se puede llevar a cabo la diferenciación de los gametocitos a gametos, la fertilización y obtener los ocinetos. Todo esto in vitro. Desde hace décadas, estos cultivos se hacían utilizando un medio que cuando nosotros quisimos hacer proteómica en geles bidimensionales, híjole, pues se hizo muy complicado porque en este método de análisis, cada manchita corresponde a una proteína separada y diferente. Pero en el cultivo, como se estaba haciendo, se utilizaba una gran cantidad de suero y ese suero no se podía lavar. Entonces, a la hora de hacer el análisis, tenemos unas manchas de este tamaño aquí que no permitía discernir las proteínas separadas. Entonces, Alberto Alonso y Jorge Torres trabajaron en un medio de cultivo sin suero y lograron una cosa espectacular, obtener la diferenciación de los parásitos en un medio de cultivo nuevo. Y con esto, entonces, empezaron a analizar una cosa muy importante que es la señalización por fosforilación en serina, treonina y tirosina. Entonces, vean las diferencias de la fosforilación entre gametocitos y gametos en serina, en proteínas que tienen serina. Vean que es muy diferente las proteínas que se fosforilan. Entonces, con esto se hizo un catálogo de las proteínas que cambian su fosforilación, de tal manera que hicimos el fosfoproteoma de el proceso de gametogénesis. Bueno, estábamos muy contentos y aquí igual les quiero comentar una anécdota. Este artículo se publicó y fue con el que se graduó este chico en el departamento de infectómica, Alberto Alonso. Un día recibí un correo de la editorial Elsevier que me decía, ese artículo que ustedes publicaron fue muy bueno, tan bueno que Elsevier lo va a proporcionar gratis a quien lo pida. Va a ser el artículo, no sabría cómo traducir esto, recomendado por la editorial. Aquí está. ¡Ay, qué padre! Coincidió, y se acuerdan que les hablé del premio Nobel, y les dije 4 premios Nobel, pero nada más les presenté 3. En ese año 2015, le dieron el premio Nobel a una doctora china porque recuperó a partir de la medicina tradicional china un compuesto que se llama artemisinina. Y entonces en la página Malaria Nexus se publicaron juntos las noticias en malaria del año. Y entonces, de que vi esto aquí junto al premio Nobel, le pegué un grito a Beto, Beto, ven acá, Beto. Y entonces le enseño la página, tómale foto a esto porque es lo más cerca que vas a estar en tu vida del premio Nobel. Y entonces, bueno, eso fue muy satisfactorio, pero nos llevó a una serie de cosas interesantes, porque
A partir de este fosfoproteoma, ahora estamos caracterizando algunas de estas proteínas como blancos farmacológicos para matar al parásito en el mosquito, lo cual es un concepto que, bueno, es interesante porque existen varias estrategias para intervenir el desarrollo del parásito en el mosquito. Y estas estrategias incluyen algunas que son transgénicas y otras que son farmacológicas. Pero ahora, dentro de lo que son las estrategias transgénicas, hay las metodologías para modificar mosquitos que lleven ahora un gene extra. Y ese gene extra puede ser un gene que produzca un antiparasítico o un antiviral en el caso de enfermedades producidas por virus. Hay también otra modificación en la cual un gene que sea una cosa necesaria para el patógeno, lo modifiquemos de tal manera que ahora el patógeno ya no encuentre su mejor nicho. Y otra estrategia, que esta es más rebuscadita, es hacer mosquitos transgénicos que tengan, que cuando se liberen sus hijos o hijas, tengan una situación de letalidad. Entonces, esta cuestión ha tenido avance en los últimos años y un ejemplo es este que les voy a mostrar aquí, pero no es el único. Resulta que los mosquitos tienen en esta parte de aquí, en el lomo, unos músculos bien poderosos que se llaman los músculos indirectos de vuelo. Esto que les voy a mostrar se hizo originalmente en un mosquito que transmite malaria de animales y también agentes virales. Estos músculos de aquí, los músculos indirectos de vuelo, resulta que, igual regresando a lo de la expresión, transcripción y expresión, en el caso de el mosquito Aedes, tiene un promotor que dirige a la expresión de una proteína que se expresa, fíjense, aquí lo puse en amarillito, que se expresa en hembras adultas y solo en el músculo de vuelo. Híjole, qué maravilla de tener una cosa tan precisa. ¿Por qué? Porque usando el promotor de esa proteína, ahora tú puedes hacer mosquitos transgénicos que produzcan o que expresen específicamente una molécula. Aquí lo que se puso bajo el control del promotor específico es una proteína fluorescente. Entonces, aquí pueden ustedes ver larvas que tienen el primordio de los músculos de vuelo. Ahora, en la siguiente fase del mosquito, que se llama pupa, a la hora que diferenciamos hembras y machos, tenemos hembra control, hembra transgénica, macho control y macho transgénico. Y vean aquí que se expresa solo en la hembra la proteína marcadora, en la pupa. Y acá en el adulto tenemos las hembras transgénicas, expresan, tienen su foco ahí diciendo somos transgénicas, y tenemos los machos transgénicos que no expresan nada. Pero ahora, vean que este sistema es muy interesante, por lo menos el concepto, porque no hay insecticida, no hay genes tóxicos, no hay genes que modifiquen o que favorezcan la reproducción de los mosquitos, sino que en un momento dado a alguien se le ocurrió una construcción que vamos a ver aquí. La construcción lo que hace es que ahora, en vez de que se exprese una proteína fluorescente, se va a expresar en los músculos de vuelo de las hembras adultas un gene que produce apoptosis. Entonces, eso da lugar a hembras que en sus músculos indirectos de vuelo
se atrofian. Y vean, estos machos son portadores, entonces el macho es lo que se libera, y vean, este machín tiene la posibilidad de fecundar hembras porque vuela. Una cosa que no les he mencionado es que la cópula en los mosquitos ocurre en vuelo. Y entonces estos machos se pueden liberar y vuelan. Son moscos normales. Pero ahora, este mosquito en la naturaleza, cuando fecunda una hembra, estas son sus hijas. Entonces, como podrán notar, estas hembras, las hijas de estos mosquitos transgénicos, no se pueden aparear. Se quedan en el suelo viendo a los mosquitos arriba diciendo, aquí estoy, hazme caso. Y nadie les hace caso a las pobres hembras transgénicas. Bueno, ese sistema ha sido una prueba de concepto fantástica, de tal manera que actualmente en varias partes del mundo se están haciendo experimentos de liberación y hay incluso una empresa que ya vende mosquitos transgénicos que se liberan, bajan la población y desaparecen. Entonces, definitivamente el sistema, por lo menos en teoría, es excelente porque no hubo que echar insecticida, no hubo que matar a nadie que no fueran los mosquitos específicos. Pero ahora, una variante del asunto es un concepto de biología sintética en el cual mosquitos, ahora se tiene la idea de clonar en ellos y que ahora se transmitan en las poblaciones un efector que mate al parásito cuando entra al estómago del mosquito. Este efector son fragmentos de inmunoglobulinas y estas inmunoglobulinas se tendrían que expresar en el intestino durante la alimentación con sangre, de tal manera que al entrar los parásitos, el mosquito exprese el anticuerpo y mate a los parásitos y no haya infección del mosquito. Pero para lograr esto, hay un concepto extra, algo que se le llama el gene drive. El gene drive es algo que está diseñado para mejorar la transmisión de un gene deseable. En una situación de herencia mendeliana, si nosotros hacemos una cruza de dos, de dos cepas puras, tenemos un híbrido que si se hace una cruza de prueba, en la siguiente generación tenemos 50% de homocigotos y 50% de heterocigotos. Es una cosa del libro de texto de genética. Pero en el concepto del gene drive tenemos un mosquito que ahora tiene un gene deseable, que cuando se cruza tiene hijos heterocigotos, y cuando se cruza, ¿qué creen? Todos los hijos tienen el gene deseado. ¿Qué pasó aquí? Pobre Mendel, miren, hasta le salió una interrogación en la cabeza. Bueno, en la naturaleza existen sistemas que ya se les había llamado de gene drive, y aquí el concepto fue aprovechando las capacidades del sistema de CRISPR-Cas9. En el sistema de CRISPR-Cas9, eh, en un cromosoma se puede identificar un sitio gracias a un DNA guía que va a cortar en un sitio específico, y ese sitio específico puede ser usado para insertar algo. Entonces, eso depende de la actividad de una enzima, la Cas9, que, como ya les dije, se añade a un ácido nucleico que identifica un sitio específico de corte y corta para que ahora se pueda insertar
la construcción. Y esta construcción en una heterocigoto corta ahora el otro cromosoma y se replica. Entonces, esta es la explicación de cómo puedes hacer el gene drive. Y con esto, entonces, el concepto es hacer mosquitos homocigotos que lleven el anticuerpo contra los parásitos. Y esta es una prueba de concepto que en insectario funciona. Y como ven, todas estas variaciones son posibles. Ahora, ya para terminar, los últimos minutos, porque conste que me dieron el tiempo un poco avanzadito y espero poder llamar su atención. Tengo mucha emoción de presentarles algunas cosas que tienen que ver con una cosa que hemos colaborado con el Instituto de Salud Pública y que dos chicos han estado trabajando en una situación que a mí me ha parecido ejemplar de colaboración entre salud pública, el CIMBESTA, varios departamentos, etcétera. Y bueno, rápidamente, les hablaba yo antes del sistema inmune de los mosquitos. Cada organismo tiene su propio sistema inmune, pero resulta que hasta ahora se ha dicho que los artrópodos no tienen una respuesta inmune adaptativa. Este concepto, en función de una hipótesis que ha manejado el doctor Humberto Lanz en Cuernavaca, se ha estado tratando de ver qué ocurre en una, vamos a llamarle entre comillas, inmunización o vacunación de los mosquitos. Entonces, en este caso se ha visto que si tú logras que los mosquitos no se mueran con con un reto, con un parásito, en una segunda infección, los insectos la rechazan, como que se hubieran vacunado. Y otros investigadores como el doctor Salvador Hernández encontró que en esa situación que se le ha llamado priming, lo que ocurre es que hay síntesis de DNA que en este caso se puede ver por los señales verdes. Y entonces, en su trabajo de doctorado, esta Cristal Maya lo que encontró es una posible correlación con un mecanismo que los insectos tienen. Resulta que en algunos tejidos y en algunas situaciones especiales de su ciclo de vida, los dípteros por lo menos amplifican genes. Y estos genes, Cristal está en el proceso de identificarlos, pero ella ya encontró que sí hay amplificación de genes, pero ahora habrá que ver qué tipo de genes son los que se están amplificando. Si son genes que tengan que ver con efectores de la respuesta inmune y que maten a parásitos, o bien es una amplificación completa. Y esta situación de Primen ya la experimentó con parásitos de Plasmodium. Entonces, esto desde luego es muy provocativo por el hecho de que a lo mejor a los que tenemos que vacunar son a los mosquitos, que de hecho, desde el punto de vista de la parasitología, los mosquitos son los huéspedes definitivos del parásito, ya que en el mosquito es donde ocurren las fases sexuales. Ok. La otra cosa, y ahora sí es lo último que les voy a comentar, es que algo que se está haciendo muy bonito y muy interesante en nuestro trabajo es que a partir del trabajo del Instituto de Salud Pública en los 90s, 80s, ellos encontraron que los mosquitos anófeles albimanos pueden tener durante su ciclo de vida algunas mutaciones que pueden ser seguibles. Este trabajo es de los 80, me parece. Nuestra querida Adeline fue la titular y encontró que los mosquitos Anopheles albimanus, transmisores de Plasmodium vivax,
pueden tener una mutación que en las fases larvarias y pupales las señala con una raya blanca en el lomo. Más adelante hay otra foto mejor. Y esta raya blanca en el lomito, que se llamó a la mutación franja blanca, correlación, bueno, contrasta desde luego con otros bichitos en la misma población, que son los franja café, y esta característica correlaciona de una manera extraordinaria con sensibilidad a plasmodium. Resulta que la franja blanca es particularmente sensible a ser infectada por Plasmodium vivax, en contraste a los franja café. Aquí tenemos más fotos. Es que se ve tan bonito, miren, la franjita blanca contra la franjita café, pero en el adulto no hay una diferencia tan significativa. Entonces, estos bichitos se han usado de distintas maneras para hacer infecciones y analizar distintos parámetros que pueden variar en la fisiología del mosquito como resultado de la infección. Entonces, en este caso, hemos tenido acceso a una metodología que no se aterroricen por el nombre. Espectroscopía de emisión óptica acoplado a plasma. Híjole, espanta, ¿verdad? Pero bueno, lo único que hace es medir la cantidad de metales. Y en un trabajo muy reciente, eh, Cristal y Víctor lo que han encontrado, por una parte, son varias fluctuaciones en la cantidad. Aquí solo les muestro fierro y cobre, en la cantidad de metales a lo largo del ciclo de vida. En otra diapositiva que ya no les voy a mostrar, lo que encontraron es que durante la infección parece ser fundamental el hierro y el cobre para la para la supervivencia del parásito, porque en los mosquitos franja blanca infectados hay una variación sumamente notable, y esto entonces viene a corroborar que ya alguien ha propuesto que el hierro sea muy importante porque modifica la expresión genética de el parásito. Y noten que aquí el parásito está haciendo una gran cantidad de cambios genéticos porque está pasando de gametocito, gameto, esporozoito o quiste. Y todo eso lo hace en 24 horas. Entonces el parásito tiene que estar bien vivo para poder modificar sus condiciones de vida. Y bueno, el tiempo es limitado y me tengo que limitar porque me conozco que puedo estar muchísimo tiempo platicando cosas. Ahora, el material que yo les mostré, desde luego no lo puede hacer una persona y no lo puede hacer en un día. Hay mucha gente que ha participado en las cosas que yo les mostré aquí. Les mostré generalidades que vienen de la literatura, pero también les mostré datos que son propios de nuestros grupos de trabajo. Yo creo que algo que será muy importante de mencionar es que ahora que está habiendo tantos cambios con la ley de ciencia y tecnología que supuestamente se va a discutir antes de aprobarse, las modificaciones en CONACYT, en ciencia y tecnología, en, ay, en estos dineros que dejaron de ser accesibles para financiar a la ciencia. Yo creo que ahora que estamos viendo lo de la pandemia, es importante subrayar la importancia de la ciencia, es importante subrayar que la sociedad, el país, la salud tiene necesidad de ciencia y que tenemos que defender a la ciencia. Algo que me preocupa y que me tiene muy triste realmente
es que haya ahora definiciones tan extrañas como ciencia neoliberal. La ciencia no es neoliberal. Puede haber aplicaciones neoliberales de la ciencia, pero eso es un concepto que ni siquiera tendría que ser mencionado. Pongo un ejemplo de cosas absurdas. Ustedes seguramente supieron que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes desarrollaron la tecnología para hacer los misiles transcontinentales, las famosas bombas B1 y B2. El ingeniero que hizo esas bombas fue Werner von Braun. En cuanto estuvo por terminar la guerra, los norteamericanos, en cuanto pudieron, recuperaron a Werner von Braun. Y Werner von Braun es el ingeniero que diseñó las naves que llegaron a la Luna. Gracias a estos diseños tenemos ahora satélites de comunicaciones, tenemos la telefonía celular, tenemos ahora para hacer el proyecto Apolo, por ejemplo, se desarrollaron las computadoras, las pantallas de nuestras televisiones. O sea, fue una cosa fantástica alrededor de la tecnología de cohetes. No es posible decir que los americanos no hubieran usado el conocimiento de Werner von Braun porque era nazi. La humanidad se hubiera tardado décadas en lograr toda una serie de avances científicos. Sin embargo, ahora se habla de que hay ciencia neoliberal y alguien hizo una afirmación tan extraordinaria como que la ciencia ha logrado cosas tan inútiles como el viaje a la luna. Entonces, híjole, me da mucha tristeza que estén pasando cosas como esta y quisiera entonces comunicarles el mensaje de que en aquello en lo que puedan defender a la ciencia, sea simplemente en la opinión con sus vecinos, en sus grupos de chat, etcétera, defiendan a la ciencia, porque la ciencia nos defiende a todos. Bueno, pues muchas gracias. ¿Puedes dejar de compartir, Fidel? En esas estoy. Sí. Gracias. Vamos a vernos nosotros. Y pues, tal y como te dije, Fidel, nos atrapaste, ¿sí? La información que vertiste es información muy interesante. Y como lo señalas, o sea, los estudios que han estado realizando ustedes y los que realizan la gente relacionada con el paludismo y con los moscos, son cosas que van aterrizándose, son cosas que eventualmente pues, van a tener un impacto en lo que está pasando con la enfermedad. De manera que pues, te agradezco muchísimo el que participes con nosotros y vamos a pasar a la parte correspondiente a las preguntas. Y hay varias preguntas, de hecho, voy a comenzar con una de una gente que está metidísima también con los parásitos, que es apasionada de los parásitos, que es David Velasco. Sí, a él lo conozco desde hace un buen rato y él nos pregunta si es válido en los plasmodios de humanos el modelo de los merosomas que se ha estado estudiando en los modelos murinos, Fidel. Sí, sí. De hecho, en el pensamiento original que pensé del material de presentar, iba a poner una imagen de los merosomas, porque esto es también muy interesante respecto a la supervivencia del parásito. Si nosotros buscamos en Internet el ciclo de la malaria, vemos muy simplemente que el hepatocito se rompe y salen los merozoitos. Y eso ya se ha visto que no ocurre así de directo, sino que el hepatocito va liberando vesículas con merozoitos que son los que salen a circulación y en circulación ya es que se liberan y quedan individuales. Muy bien. Existe otra pregunta de Enrique Santana. Dice, ¿cuáles serían los tropismos o factores de virulencia del parásito para poder invadir médula? Eso es investigación todavía.
porque una cosa que no está perfectamente definida son los proteomas de los gametocitos. Por aquello que mencionaba yo de que cuando las células sufren el reclutamiento para irse hacia gametocitos, los gametocitos, además de que bajan su metabolismo, se esconden y se van a tejidos, incluida la médula. Entonces, pero los gametocitos, como son poquitos, hay muchas cosas que han sido difíciles de estudiar desde el punto de vista molecular. Incluso, digamos, ahorita yo recuerdo y recalco lo que les mencionaba de los factores de transcripción AP2, porque esos son una cosa, digamos, no del año pasado, pero es bastante reciente. Fue una de las primeras cosas que se descubrieron fue su función en la diferenciación de los gametocitos. Muy bien. Yo tengo una pregunta que yo creo que sería súper interesante que abundaras con ella y que no se mencionó, y es en relación con el microbioma de los moscos, particularmente hablar un poco de los endosimbiontes como Wolbachia, Fidel, porque también por ahí le están rascando y hay algunos datos que pueden ser prometedores en este sentido. Sí, 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 mira, también allí hay que mencionar una cosa de la evolución de los estudios, porque hace algunos años, cuando ibas a hacer experimentos de infección, a los mosquitos les dabas antibióticos. Tenían que ser mosquitos axénicos para que tú hicieras las infecciones. Y bueno, eso tenía su ventaja porque homogenizaba los resultados. Pero resulta que el microbioma puede o favorecer o eliminar a los parásitos. En particular, el caso de Wolbachia. Las Wolbachias son bacterias bien, híjole, ¿cómo podría decir? Muy espectaculares, porque las Wolbachias, para el caso de los insectos, son incluso manipuladoras del fenotipo. Dependiendo de la cepa de Wolbachia, eh, eh, por cuestión de extensión, que tiene unas diapositivas que tenía de manipulación del fenotipo de los mosquitos por Wolbachia, pueden hacer, entre otras cosas, poblaciones que sean de puras hembras, de machos transformados a hembras, de mosquitos que tengan eh, mal la formación del exoesqueleto, y toda una serie de cosas, incluyendo cepas de Wolbachia que inmunizan contra parásitos. Pero esto ha sido también difícil de buscar en campo por, por el cultivo de la Wolbachia. La Wolbachia no se puede cultivar, entonces son situaciones, son bichos intracelulares que son relativamente difíciles de estudiar. Algo que estuve viendo el año pasado, o este año, ya ni sé, ya perdí la noción del tiempo con estar encerrado, es que en los distintos mosquitos, a la hora de hacer estudios de microbioma, ahora se habla de los microbiomas de las bacterias cultivables, porque precisamente dentro de esta situación de que hay bacterias que no tenemos la menor idea de cómo mantenerlas vivas, los estudios más detallados son usando las técnicas de metagenómica, en los cuales tú agarras así la masa del estómago, y lo metes a hacer secuenciación de DNA, fragmentos, 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 y luego bioinformáticamente la computadora separa por especie. Entonces dice, esta secuencia es de Wolbachia, esta es de Escherichia coli, esta es de Bacillus, esta es de tal, de tal, de tal, y todas estas son de una bacteria no conocida. Entonces hacemos una base de datos con ellos para seguirlas buscando. De tal manera que los estudios de metagenómica son, digamos, el siguiente paso para la caracterización del microbioma. Muy bien. Bueno, hay otra pregunta de
la de Cheryl Hernández Escorcia, dice, ¿cuál es el mejor reactivo para detectarlo en banco de sangre? A ver, ¿cuál será la mejor prueba para detectarlos en banco de sangre? El plasmodium. Sí. Pues muy probablemente, la verdad no sé en la práctica, pero probablemente sean del tipo de pruebas rápidas, porque esto, de hecho, las pruebas rápidas, estas que ahora se han mencionado para el COVID, se desarrollaron originalmente como pruebas en plasmodium y se empezaron a usar en estos sitios en África como pruebas de emergencia. Pero aquí, digamos, lo más importante es, o lo más práctico de la prueba, de las pruebas rápidas, es que por epidemiología tú sabes en qué regiones hay qué especie de plasmodium. Entonces, usas prueba rápida de anticuerpos dirigidos contra el plasmodium de esa zona. La cantidad de antígeno es suficiente para poder identificar el plasmodium y están desde los 90 las pruebas rápidas y yo creo que son las que se pueden usar en bancos de sangre. Muy bien. Otra pregunta de Isela Santiago dice, ¿qué implicaciones pueden esperarse con estas hembras transgénicas cuando se incorporan en la cadena alimenticia del mosco en su hábitat natural? Y creo que la contestaste. Sí, pero quisiera Sí. decir una cosa más. Los mosquitos aparentemente no son tan importantes en las cadenas tróficas porque no son polinizadores especializados ni hay algún organismo que los deprede de manera especializada tampoco. Y aquí digamos que de manera anecdótica, cuando fue la campaña de erradicación de los 40-50, algo que nadie notó es que se erradicó Edes, Ujú. no se les no. Entonces, nadie lo notó, no hubo un impacto apreciable ecológico con la desaparición de Edes. De hecho, la aparición de dengue, Zika, etcétera, que son transmitidos por Edes, se debió a el comercio desde Asia con vegetales. En los vegetales que se trajeron venían los huevos y Edes además es muchísimo más fuerte para sobrevivir en el transporte, en cambios de clima, salinidad y las cepas de anófeles. Muy bien. Otra pregunta, Fidel, y este es a título personal. ¿Qué ocurre con la dinámica de la transmisión del paludismo, por ejemplo, ahorita con estos eventos que ha habido de tremendas inundaciones demasiado extensas? Por ejemplo, en Tabasco, en Chiapas, la parte sur de Veracruz, que realmente son bastante críticas porque se crean las condiciones mega favorables para la reproducción de determinados vectores. Sí, digamos que tradicionalmente los sistemas de salud se activan para hacer mayor vigilancia en esas regiones. Ahora, el uso de insecticidas desde el punto de vista de los sistemas de salud está muy regulada y se aplican específicamente, pero hace un contraste con lo que pasa con los insecticidas en agricultura. En agricultura los insecticidas son como más laxos, no hay tanto control, y entonces, bueno, se sobreponen ahí las cosas. Pero el asunto es que aumenta la vigilancia para que haya un foco, lanzarse de inmediato. O sea, se mantiene el rastreo de casos. Sí, Muy sí, bien. incluso lo que yo les mencionaba a mis estudiantes, aquellos de los 90, ellos fueron originalmente técnicos de campo en Tapachula. Entonces, me familiaricé con algunas de las cosas que ellos hacían, porque otra cosa, aparte de los casos, es que salen a trampear mosquitos. Los llevan a un laboratorio y hay pruebas que están en los manuales de la WHO, cómo se hacen, que tú buscas bajo el microscopio esporozoitos en glándulas salivales y oquistes en estómagos.
Entonces hay las pruebas de tinción para buscar y los, los técnicos expertos lo hacen rapidísimo. De hecho, uno de mis estudiantes este, hizo su tesis con una cosa de biología molecular de las glándulas salivales del anófeles, pero como él hacía las pruebas de campo, agarraba los anófeles y sacaba 500 glándulas salivales en 2 horas. Entonces, si uno piensa en eso, es increíble, es una artesanía fabulosa. Sí, sí, es impresionante. A ver, hay otra pregunta de María Fernanda Sarmiento. Ella pregunta si el apicoplasto no sufre alguna modificación después de pasar a los diferentes estadios en el humano y en el vector. Yo creo que nadie lo ha estudiado y yo esperaría que sí, porque una cosa que es muy espectacular del apicoplasto es que está asociado física y metabólicamente con la mitocondria. Entonces, algo que cambia en las distintas fases del ciclo es el aprovisionamiento de oxígeno, de nutrientes, etcétera. Seguramente se sufre cambios, pero no, nadie lo ha estudiado. Entre otras cosas por dificultades técnicas. O sea, piensen ustedes que son cosas que son materiales que puedes obtener nanogramos de 1 kilo de parásito. Sí, 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 sí. Bueno, hay otra pregunta de Jonathan Basalar. Dice, se han reportado hallazgos de plasmodios que causan malaria humana en primates sudamericanos. ¿Esto Sí, sugiere que pueden actuar como reservorios naturales? sí, 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 desde luego. De hecho, eso esto de que hay cierto salto entre especies, en una parte, en Colombia, por ejemplo, manejan mucho el mono selvático, los, los capturan para hacer pruebas de laboratorio de Plasmodium falciparum. Eso por una parte. Y en reversa, en, ya descrito en los últimos años un aumento de casos por Plasmodium mollesi, que hace 20 años No se conocía eso. era de monos. Sí, O sea, está saltando del mono al ser humano. Y bueno, esto desde luego sirve para subrayar la importancia de que hay que preservar las zonas ecológicas. La invasión de zonas ecológicas te lleva a un aumento de la zoonosis. sí, sí, sí. Bueno, hay una última pregunta, pero esta, pues tú lo comentaste, habla de Marister Mejía respecto a cuál es la fase infectante en el ciclo de vida de Plasmodium, pero pues esto es lo más elemental del ciclo de vida. Bueno, es que depende a quién está infectando. Si está infectando al Claro, es el esporozoito. Y si está infectando al mosquito, es el gametocito. sí, sí, sí. Hay otra pregunta también a título personal mío, Fidel. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hubo una condición caótica en su momento con el desarrollo de resistencia a los insecticidas en África y particularmente el caso de Gambia. O sea, ¿cuál es el estado que guarda ahorita eso? Porque fue muy emblemático y fue una situación que prendió los focos rojos terriblemente. Bueno, en África los focos rojos están prendidos siempre, por eso y por otras cosas, ¿no? Por el aumento de resistencia del parásito y del mosquito. Lo que se ha tratado de diversificar el tipo de medidas contra el mosquito. Entonces, se ha hecho, digamos, entre comillas, ingeniería ambiental para disminuir los cuerpos de agua y por otra parte el uso de los insecticidas se ha restringido. Entonces, ahora, en vez de hacer aspersión de los insecticidas, se usa más lo- las, las bednets, ¿cómo traduces bednet? Lo que te pone tu mamá en tu cama para que no te piquen. Sí, ya sé, el mosquitero.
Los mosquiteros, Algo parecido al mosquitero, sí. sí, bueno, los mosquiteros, Pabellones les llamaban. ándale, se usan ahora los pabellones impregnados, que en vez de echar insecticida por todos lados, se le pone el insecticida al pabellón. Entonces la medida es que te metes como los mosquitos tienen horarios, al horario de los mosquitos te metes al pabellón y el pabellón está impregnado de insecticida. Una característica extra del DDT, por lo menos, es que además de ser insecticida, es repelente. Entonces, aunque no mate al mosquito, lo asusta, le dice, vete por allá. Sí, porque esa fue incluso la paradoja, ¿no? Que llegó un momento de alto nivel de resistencia a los insecticidas convencionales y decidieron regresar al DDT. Sí, sí. O sea, aun cuando se conocen tantísimas cosas malas del DDT, pero vieron que esto pasó como con muchas otras cosas, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, ya aceptan que la marihuana no tiene problemas ni cosas por el estilo. Y Yeah. yo vi fotografías, por ejemplo, de la fumigación con avionetas en las playas y niños que se metían a la nube de insecticida o que Sí, fumigaban albercas y la gente estaba encantada de que le cayeran las microgotas de insecticida en medio de la alberca. sí, pero esos insecticidas son ay, los, Organofosforados, no, piretroides piretroides. o Sí, lo que piretrina pasa en es que su momento, ¿no? los piretroides son muy interesantes porque los piretroides se aislaron del crisantemo. Sí, sí, sí. Entonces, estos piretroides, sus características es que en una escala de toxicidad son mucho menos tóxicos y además son degradables. Pero la resistencia a los piretroides se origina rápido. De hecho, híjole, se me pasó hacer recuperar una diapositiva de otra plática, porque ahora hace un par de semanas de colaboradores de Chiapas falleció digamos, el especialista de insecticidas, que era un especialista mundial, y él se llamó Américo Rodríguez, alguien muy trabajador y que aportó muchas cosas. Mira, algo que es muy notable es que nosotros sabemos, no sé, quién es Cristiano Ronaldo, quién es Messi, quien quiera, ¿no? Pero los héroes verdaderos, como estas personas que tienen reconocimiento internacional en campos muy importantes, no son reconocidos ni conocidos en México. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, quiero mencionar su nombre, te digo, se me pasó traer su foto, y acaba de fallecer de COVID precisamente, Ah, qué barbaridad. el doctor Américo Rodríguez. Qué barbaridad. Pues eso muestra que nadie escapa Una de vez, esas cosas. Pues se nos terminaron las preguntas, Fidel. Permíteme dar unos avisos parroquiales. adelante, Sí, y adelante. ahorita regreso. Voy a compartir pantalla. Nuevamente le pido a todos nuestros asistentes, a toda la gente que está interesada en todo esto, que por favor, si requieren de su constancia, me manden un correo a esta dirección, jpmlabat1@gmail.com, ¿sí? Y de esta manera vamos a mandarles por correo también su constancia. Sí, quiero pues eh, darle, darle la... ¿Puedes regresar, Fidel? Sí, quiero agradecer enormemente a Fidel, tal y como se los dije, o sea, la información que él nos transmitió fue extraordinaria. La forma en la que maneja sus pláticas permite que la gente sea atrapada, ¿sí? Tal y como les comenté, la información
está muy aterrizada, está muy enfocada a tratar de buscar el resolver una serie de problemas, y eso es lo que hay que considerar. O sea, se necesita que se haga ciencia en el país, se necesita que el gobierno recapacite en qué demonios es lo que está pasando, porque pues prácticamente están dejando desamparados a una gran cantidad de gente. Esto va a tener un impacto terrible en la formación de investigadores en esta etapa. O sea, queremos que la cuarta transformación realmente sea algo que apoye la investigación, que realmente impulse, que se formen más científicos, que haya una nueva generación. Si quieren cambiarles la mentalidad, se trata ya de una situación que cada quien debe de elegir qué es lo que quiere, pero que no abandonen esta faceta, ¿sí? Se necesita que la gente aprenda, se necesita que la gente evolucione, se necesita que se desarrollen científicos para que este país pueda continuar evolucionando, ¿sí? De manera que, Fidel, te agradezco muchísimo, muchísimo el que nos hayas apoyado, ¿sí? Tal y como lo señalé, eh, con todos los enormes conocimientos que tienes, sigue siendo una persona bien colaboradora, una persona bien humilde, bien accesible, dispuesta a acompañarnos, y pues yo espero que continuemos en muchas más batallas como las que hemos enfrentado a lo largo de estos años que nos conocemos. Sí, voy a rápidamente a compartir nuevamente porque quiero mandar un mensaje a nuestro auditorio, Fidel, sí, y va en el sentido de que en el mes de enero, para el día 15, vamos a tener nuestra siguiente plática. Vamos a suspender 15 días esta cosa, y voy a tratar de contactar a un agente del extranjero para que platique con nosotros sobre algunos aspectos interesantes, pero tengo que hacer todas las gestiones respectivas. Eh, por otra parte, quiero pasar a esta diapositiva, ¿sí? Y con esta diapositiva quiero agradecerles a todas las gentes que se acercan con nosotros, que hemos logrado capturarlas, porque tenemos una serie de gentes que cotidianamente están acompañándonos en estas pláticas, y desearles que pasen la mejor Navidad posible, y esperemos que el siguiente año las cosas se mejoren, que salgamos de esta cuestión, que logremos asimilar que esta enfermedad está presente, que esta enfermedad cada vez se encuentra más cerca de nosotros, y que el haberse cuidado 8 o 9 meses y descuidarse 5 minutos puede ser una situación terrible, ¿sí? De manera que en la medida de lo posible sean felices en, en esta Navidad y en este año. Cuídense, mantengan la distancia, y por favor estén pendientes. Vamos a seguirles mandando información y tratar de hacer el mejor esfuerzo para que eh, ustedes tengan a su alcance toda esta información, y contar con gente que nos esté apoyando cotidianamente, ¿sí? De manera que, pues, les agradecemos el entusiasmo que tienen hacia nuestras pláticas, y con esto vamos a cortar ya nuestra transmisión a través de Facebook, ¿sí? De manera que, pues, muchísimas gracias a todo el mundo, muchísimas gracias a todos los que nos siguen, y sigan pendientes de lo que viene el año que entra.